Escuchas Pauta de Análisis. Tomamos contacto con el fiscal regional de Arica, Parinacota, Mario Carrera, para hablar de lo que está pasando en la zona norte del país. Le agradecemos que nos responda a esta hora de la mañana. Fiscal, muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Hola, don Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué momento está el combate al crimen organizado allí en la frontera hoy por hoy? Bueno, el crimen organizado en la zona norte de Chile es como una dinámica que no nació en los últimos años ni se va a terminar ahora de golpe. Uh-huh. Sin perjuicio de ello, evidentemente estamos en una situación muchísimo mejor que la que teníamos el año 2022 cuando teníamos a Tren de Aragua y otras organizaciones operando acá en la región, situación que en estos momentos no se aprecia, digamos, con la misma fuerza que antes. Veía que el Cerro Chuño terminaba siendo una especie de foco simbólico de donde se concentraba la sala de máquinas, podemos decirlo así, de grupos criminales internacionales muy poderosos que estaban operando allí, y comenzó un desmantelamiento. Usted estuvo detrás de esto, condenas muy altas, desmantelarlos. ¿Qué pasó? ¿El Cerro Chuño existe todavía como tal, como un centro de operaciones del crimen organizado? No, hoy día Cerro Chuño no tiene la misma connotación para nosotros desde el punto de vista criminal de la que tuvo hace algunos años atrás. Uh-huh. Sin perjuicio de ello, yo creo que usted dio con una palabra que es clave. Es un símbolo y sigue siendo un símbolo. Por lo tanto, efectivamente es una zona que no podemos perder de vista y ojalá se desaloje todo eso efectivamente como corresponde. Y no solamente por el tema de crimen organizado, uh-huh, sino que también ahí por el tema del plomo y la contaminación, arsénico y otros, no debería estar viviendo ningún ser humano en esa zona. O sea, quienes están ahí, y sobre todo los niños y los adultos mayores, están exponiendo efectivamente su salud y su vida. O sea, sigue habiendo familias en el Cerro Chuño, pero con una ausencia del crimen organizado, o al menos según los monitoreos que ustedes tienen, sin el control de ellos de la zona. Correcto, absolutamente, sin el control. No es lo que era efectivamente hace algunos años atrás. Nosotros, evidentemente, mediáticamente impactó esto de comenzar a hacer zanjas en la zona norte. Quiero saber si, más allá que esto termina quizás siendo un simbolismo, ¿cuánto ayuda, cuánto efecto cree que puede tener y cuándo puede tener usted una primera medición de esto, si es que es una fórmula más para no facilitar el libre tránsito? Yo siempre he tenido la idea, y crudamente lo he dicho, en Chile entra al final de cuentas el que quiere. Por donde quiere, se las busca, pero entra el que quiere y sale el que quiere. No sé si usted coincide que eso al menos ocurría hace un tiempo atrás, y no sé qué está pasando ahí en la frontera que a usted le toca proteger. Bueno, esas mismas palabras las utilicé personalmente hace unos 3 años atrás, porque esa era la realidad en aquella época. Yo le diría que eso es muy diametralmente opuesto hoy. No es tan fácil entrar o salir. Hoy día la presencia del ejército uh-huh marcó un antes y un después, y si a eso le agregamos tecnología y otros mecanismos que faciliten la labor del ejército en frontera, bueno, es mejor. Y por otra parte, cuando comenzaron los éxitos respecto de las detenciones y la baja en la criminalidad en la región de Arica, la presencia del ejército fue fundamental porque las células que operan acá operan con mayor fuerza en el sur del Perú. Entonces, cuando controlamos mejor la frontera, les cortamos las líneas como de suministro o abastecimiento, si se puede decir desde un punto de vista logístico. Entonces, la frontera me parece que no hay que perderla de vista, hay que seguir controlándola, y todo lo que se haga para ello me parece muy positivo. Y lo último que se ha hecho, ¿tiene algún efecto? ¿Va a tener algún efecto? ¿Lo ha podido medir? ¿Lo ha podido ver? No estoy diciendo que impida que el 100%, pero ¿sirve de algo? ¿Guía al menos a estas redes que supongo siguen operando hacia determinados puntos que son más fáciles de controlar? Es decir, hace algún tipo de embotellamiento donde ustedes como Fiscalía y el Ejército pueden trabajar de una mejor manera? Sí. Bueno, es difícil ponerle número, pero por ejemplo nosotros aperturamos nuestra oficina de frontera respecto de para el resguardo de niños, niñas y adolescentes que pudiesen estar siendo utilizados, ¿cierto?, para el ingreso al país. Y las últimas 2 semanas, por ejemplo, esto se le digo a mero ejemplo, solo a modo de ejemplo, no ha habido ningún ingreso de niños, niñas y adolescentes. Y en algún momento fueron cerca de 500 en un periodo de tiempo de 6 meses más o menos. Entonces, no, es bastante distinto tener una frontera bien controlada que una frontera controlada a medias. Ahora, pretender que sea impermeable, eso es una utopía para nuestro país, eso está claro.
Y eso que usted me dice, esa baja que no niños o adolescentes no pasaron las últimas 2 semanas, que me parece fantástico, por la integridad de esos mismos niños que terminan muchos de ellos siendo víctimas. ¿Cómo usted monitorea si es que es realmente el hijo, si no viene un niño secuestrado Correcto. de otra persona, es tráfico de menores, es abuso, es trata de blanca? No tengo idea. Pero eso es asociado a la zanja, es asociado a los militares que ya estaban, es asociado a qué. No, eso es asociado a la presencia de los militares por una parte y por el otro el mayor control. Lo que pasa es que cuando usted pone una zanja o lo que sea, usted puede hacer que el grupo humano que tiene presente en frontera se dedique a otros puntos, ¿no? Entonces, trata o logra que efectivamente las fuerzas humanas se concentren en determinadas áreas. Ayuda a la tarea, por así decirlo. Sí ayuda. Ayuda a la tarea. No es, o sea, no hace que la frontera sea un 100% impermeable, no, en lo absoluto, pero es un elemento más, ¿ya? Y por eso bueno que el ejército vaya efectivamente determinando dónde son los lugares donde es mejor tecnología, donde es mejor una zanja, en otros lugares puede que no se necesite nada, producto de la geografía, bueno, pero eso ya tienen que ser decisiones, ¿cierto?, que tomen las personas que están realizando el control. Y cualquier ayuda al trabajo que está realizando el ejército de muy buena manera en frontera, a mí me parece muy que va en la línea correcta. O sea, ¿se puede atrever a decir que no está operando en la zona ni el Tren de Aragua ni los derivados actualmente en Arica, Parinacota? No podríamos ser tan categóricos porque las condiciones que estuvieron presentes para que ese grupo y otros, digamos, tuvieran como en la mira nuestra región se mantienen. O sea, seguimos siendo cabeza de playa, por así decirlo, para quien intente operar en el resto del país. Por lo tanto, esas condiciones se mantienen. Pero evidentemente ha habido una baja notable y tuvimos el último juicio de todos estos grupos, terminó la semana pasada, ¿cierto? Donde condenamos a 18 integrantes de una organización ecuatoriana, que tenía igual bastante fuerza en la zona. Entonces, para nosotros es importante seguir avanzando y estimar, al menos en la hipótesis, aunque hoy día no tenemos ninguna causa contra un grupo de esta naturaleza, tenemos que tener como hipótesis de que efectivamente sí pudiesen estar operando. Permítame preguntarle algo del caso Audio, que usted está a cargo de esa investigación antes de despedirnos. Usted dijo que el fiscal Manuel Guerra instaló una estructura de comunicación triangular coordinando a distintos organismos o incluso subordinado a un sector político. ¿A qué se refería? Bueno, esas fueron palabras más bien del juez en el fallo, pero sí, desde el punto de vista nuestro, lo que hizo el señor Manuel Guerra fue subordinar los intereses de la institución, primero los propios, ¿cierto? Y luego los de la institución a determinadas a un determinado grupo político. Eso es absolutamente claro porque lo dicen los chats, en la forma en que están redactados, son bien claros, son descarnadamente claros en realidad en torno a qué es lo que él estaba ofreciendo, ¿cierto? Y cuáles fueron los beneficios que pidió con posterioridad. ¿Qué tipo de favores es lo que efectuaba y cuando habla de sector político, ¿a quién se refiere? ¿A qué sector político se refiere? Lo que pasa es que él estaba constantemente mencionando qué quiere la UDI, por ejemplo, o qué quiere el gobierno también en algún momento, a personas, ¿cierto?, que no eran intervinientes o no tenían ninguna relación concreta respecto de la causa. Entonces, esos chats que hoy día cualquiera que pueda ver la audiencia, que quiera ver la audiencia, que duró, 9 días, pero eso está en YouTube hoy día, es público, por lo tanto, cualquiera que tenga dudas respecto a esto puede efectivamente verlos de manera directa. Y claro, se refería efectivamente o hablaba siempre de gobierno, de que quiere la UDI, y luego, con el tiempo, después de esta puesta a disposición o requerimiento de opinión para él tomar sus decisiones, luego él comenzó la solicitud de beneficios como ser consejero del Consejo de Defensa del Estado, como entrar a algún estudio jurídico determinado. Pero era más favores solicitados por la UDI hacia él, ¿o él ofrecía estos favores para poder obtener ciertas prebendas? No, él ofrecía. Él ofrecía más que se lo pidieran. Sí. Se ha preguntado incesantemente por la no formalización de Andrés Chadwick. ¿Por qué no ha ocurrido eso? Porque las solicitudes se hacen cuando se tienen los antecedentes suficientes para hacerlo, que fue lo que realizamos con el señor Manuel Guerra. No actuamos, digamos, ni por capricho, ni por
mero voluntarismo, digamos. O sea, para nosotros el trabajo es muy simple. Si hay antecedentes, lo realizamos, y si no, bueno, vamos evaluando. Pero, por ejemplo, de respecto del señor Andrés Chadwick, ni siquiera el Consejo de Defensa se ha querellado en contra de él todavía. Ahora, esto es dinámico, puede que aparezcan antecedentes, pero por el momento solamente su nombre se nos repite, aparece, ¿cierto? Pero nunca tenemos alguna acción directa de él, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no hayan ocurrido, quiere decir que es parte, ¿cierto?, de lo que se sigue investigando. Ya, pero podría terminar en una formalización, pero también podría terminar en no. Correcto, tal cual. Muy bien, Mario Carrera, fiscal regional de Arica, Parinacota, ha sido un placer conversar con usted sobre la actualidad de lo que pasa en el crimen organizado y también en el caso Audios. Un abrazo. Bien, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que esté muy bien.